Hay plataformas enteras para que agentes de inteligencia artificial alquilen humanos, donde uno como humano se puede postular para que agentes de inteligencia artificial que necesitan humanos para completar tareas, lo alquilen a uno. Martín Vázquez fue abogado durante casi una década, hasta que la inteligencia artificial le cambió la vida. Hoy es uno de los mayores referentes de Colombia en adopción de IA y viene a revelarnos cómo cualquier persona puede crear sus propias soluciones con inteligencia artificial en cuestión de minutos. Uno nunca debe asumir que uno no puede hacer algo con inteligencia artificial. Uno le pide que haga cosas y no acepte un no como respuesta. Siga dándole hasta que el man solucione. ¿Cómo funciona Claude Cowork? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer con Claude Cowork? Yo creo que la mejor técnica de prompting que existe, y si uno tuviera que saber una sola cosa sobre prompting en el mundo para lograr mejores resultados con inteligencia artificial, es... He visto personas que crean empresas completas de agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo se ve el futuro de los agentes de inteligencia artificial? Hoy en día sí puede funcionar como un empleado y proactivamente trabaja por mí. Maneja mi WhatsApp, maneja las propuestas de honorarios, escribe código por mí. Hace poquito rediseñé la totalidad de la página web de mi compañía desde la playa a punta de notas de voz. Mientras unas pocas personas están aprovechando esto para multiplicar su capacidad, para lograr unas cosas que antes eran impensables, la gente todavía está utilizando inteligencia artificial para preguntarle las noticias del día, para saber tonterías. Este episodio fue posible gracias a Hostinger. Martín, ahorita estábamos hablando antes de comenzar que eres abogado, tienes una especialización en Derecho de Negocios Internacionales y una maestría en Derecho de los Negocios Internacionales, y hoy eres uno de los referentes más importantes de Colombia en la adopción de inteligencia artificial. ¿Cómo llegaste a eso? Lo que pasa es que yo estudié Derecho como por descarte. Yo cuando me iba a graduar del colegio yo no sabía qué estudiar, con mucha gente que yo creo que no lo ponen a escoger eso muy chiquito. Y yo me acuerdo que mi profesor de filosofía me dijo, yo así embalado le dije como, venga, ¿qué estudio? No tengo ni idea a qué me dedico. Y me dijo como, no, pues a usted le gusta leer y pues como escribir y argumentar, y los abogados hacen mucha plata, entonces pues estudie Derecho. Yo le dije, firme, va. Ese fue mi proceso mental para decidir que iba a estudiar Derecho. Y con tan mala suerte que me gustó, y empecé a trabajar como abogado en firma, me fui a hacer una maestría, hice una especialización, trabajé casi 10 años en litigios y en M&A en firmas de abogados, pero yo, genuinamente, yo nunca quise ser abogado. Eso no, a mí, honestamente, a pesar de que me parece pues una materia interesante, pues me aburría. Y lo que yo sí quise ser toda la vida fue desarrollador de software, desde chiquito. Yo tenía un tío que era desarrollador de software y cuando era muy chiquito me prestaba sus libros de lenguajes de programación de esos viejos que ya nadie usa, como Delphi, bueno, como Java, que mucha gente utiliza Java hoy en día. Pero yo siempre como que tuve esas ganas de hacer software, y durante la universidad y durante mis años de colegio yo exploré mucho como esa faceta mía o esas ganas de ser desarrollador, pero pues de manera muy insípida. O sea, a veces hacía unos cursitos, lo dejaba y así. Y en 2020, cuando nos encerraron a todos y pensábamos que esto era pues The Walking Dead y que nos íbamos a morir, mi proyecto de pandemia fue aprender a programar. Eso fue lo que yo, digamos, que me dediqué a hacer durante esos 8 meses que estuvimos encerrados. Y aprendí a programar efectivamente, pero pues uno, digamos que no era el mejor programador del mundo. Yo siempre digo que era el peor programador de todo el mundo. Y cuando salió ChatGPT en noviembre de 2022, yo rápidamente me di cuenta de que uno podía utilizar inteligencia artificial para llenar ese vacío que yo tenía, que era, yo ya entendía cómo funcionaba el software, cómo se tenía que hacer un programa de computador, una página web, una aplicación web, sabía más o menos los componentes, pero pues no tenía como la memoria muscular de haber escrito todo ese código. Y cuando yo vi que ChatGPT podía cubrir ese vacío, o que la inteligencia artificial generativa podía cubrir ese vacío entre saber cómo debía escribir el software y escribirlo, ahí fue cuando para mí la vida cambió, que yo dije, listo, ya puedo empezar a hacer y atreverme a hacer cosas o programas de computador. Y eso, una cosa llevó a la otra. Yo soy una persona muy obsesiva y rápidamente me obsesioné con esta idea de utilizar inteligencia artificial no solamente para hacer más eficiente mi trabajo, sino para crear software y programas de computador. Y empecé a escribir en LinkedIn por
realmente como por desparche, porque no tenía nada más que hacer. Y eso empezó como a coger mucha atracción y mucha gente yo creo que se sintió identificada con mi historia y con esta idea de, oiga, puede que yo no sea un experto en papel en este tema, pero todos los días estoy haciendo y tratando de hacer y logrando cosas y conquistando como nuevos niveles. Y eso, pues creo que a la gente le llama mucho la atención la posibilidad de lograr esas cosas que siempre han querido con inteligencia artificial. Y creo que hoy eso me ha llevado, digamos que a tener algo de reconocimiento como en este mundo de la adopción de inteligencia artificial. Hay una pregunta natural que me surgió cuando me estabas contando toda la historia y es que, a ver, algo que pasa en la mente de las personas cuando le hablan de un término tan complejo o que la gente intenta sobrecomplicar mucho, es que empiezan a generar como cierta resistencia a querer hacerlo. Entonces todo el mundo dice, como hay que utilizarla, yo sé, pero se resisten y nunca lo hacen. Y yo creo que también es por la narrativa que se ha creado de todos los días hay nuevas herramientas, todos los días alguien te dice que si no lo estás haciendo hoy, entonces mañana vas a perder tu trabajo. Hay un montón de presión alrededor de esto y precisamente para esto, para eso quise diseñar este episodio contigo y es como para que la gente entienda que los mortales podemos aprender a utilizar la inteligencia artificial de manera inteligente y no hay que utilizar todas las herramientas en todos los momentos para poder usarla bien. Pero quiero entender ese paso cero para vos. Porque listo, te gustaba mucho el código, pero cuando descubriste que ChatGPT te podía ayudar a hacer Martín con esteroides, ¿cuáles fueron esos primeros experimentos que comenzaste a hacer y cómo cambió tu vida a partir de ese momento? La primera vez que yo usé ChatGPT, yo no tuve como ese momento de wow, me encanta. Yo sentí pavor porque yo dije, no puede ser que yo lleve años, décadas estudiando para ser abogado y aquí haya una herramienta que gratis y en segundos puede hacer un contrato por el que yo cobro decenas de millones de pesos delante de mis ojos, aparentemente perfecto. Entonces yo primero tuve mucha resistencia a la inteligencia artificial justamente como por eso, porque yo decía, me da miedo que esto me reemplace de verdad, me da miedo pensar pues, que un programa de computador pueda literalmente hacer el trabajo por el que hoy en día me pagan y que es el sustento de mi familia. Pero muy rápidamente, cuando yo vi que se podía utilizar inteligencia artificial para escribir código razonablemente bien, eh, yo creo que tuve la idea, la misma idea que probablemente tuvieron todos los abogados que sabían un poquitico de tecnología en ese momento, y era, no, pues ya sé, hagamos un asistente de inteligencia artificial que esté entrenado en derecho colombiano y que le ayude a los abogados o a las empresas a resolver preguntas de derecho colombiano pues a redactar contratos, a hacer memoriales, etcétera. Esa fue como mi primera idea. Em, no fue exclusiva mía, con un amigo, y empezamos rápidamente a pensar, ¿esto cómo lo podemos hacer? Y hay una cosa importante que hay que entender y es, cuando salió ChatGPT en noviembre de 2022, era una herramienta de generación de texto. Esto lo único que sabía hacer era predecir la siguiente palabra en una cadena de texto, en una frase. Si yo le doy una frase, él predice cuál es la siguiente palabra, después mete la nueva frase completa otra vez al módulo y predice la siguiente, mete la frase, predice la siguiente y así sucesivamente hasta que para. Pero no tenía forma de consultar en tiempo real las normas en Internet. Únicamente tenía conocimiento hasta junio de 2021, que era la fecha en que había sido entrenado el modelo, etcétera. Entonces, eso era problemático por varias razones, desde el punto de vista del abogado que quería ser este asistente. Primero, porque pues no conocía jurisprudencia o sentencias que hubieran salido después de la fecha de entrenamiento. Segundo, porque la cantidad de información que había sido utilizada de derecho colombiano para entrenar ese modelo, pues era muy limitada comparada con derecho gringo o comparada con cualquier otra información sobre el mundo en general. Entonces había que encontrar alguna forma de, en tiempo real, alimentar el modelo con esa información viva de derecho colombiano. Y ahí fue cuando descubrimos que había un framework de un lenguaje de programación que se llama Python. Un framework es como una librería de funciones ya preescritas que se llama LangChain y que le permitía a uno hacer agentes de inteligencia artificial. Eso desde el 2022 ya existía y ya había gente trabajando en eso. Y el primer agente de inteligencia artificial que hicimos fue un agente al que uno le hacía una pregunta de derecho colombiano y él
antes de contestar, convertía la pregunta o el prompt o la instrucción que uno le daba en una búsqueda en Internet y utilizaba una herramienta que era básicamente Google para ir, buscar, traía el texto de los primeros resultados o de la primera página de resultados, lo pegaba dentro del prompt y contestaba. Y eso que hoy en día es como medio elemental, que ya todos sabemos que los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude pueden hacer eso, pueden buscar en Internet, en esa época era bastante novedoso. Y lo que uno tenía que hacer era, digamos que aprovechar este programa de computador, este framework, para conectar un modelo de inteligencia artificial como cerebro y permitir que el modelo decidiera utilizar una herramienta, en ese caso, que es buscar en Internet. Pero eso que permitía que el sistema que antes solo contestaba con base en una información limitada, ahora podía completar una tarea de principio a fin, que es ir a investigar por mí, traer de vuelta la información y contestarme con información actualizada. Y eso es, yo no sabía en esa época, pero esa idea de un agente de inteligencia artificial, un sistema que utiliza un modelo de inteligencia artificial como un cerebro y unas herramientas para completar una tarea de principio a fin, es lo que hoy, en 2026, está transformando el mundo y lo que, digamos que, está haciendo que reconsideremos cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en la próxima década. Quiero devolverme 2 pasos porque seguramente mucha gente ha escuchado el término de agente de inteligencia artificial, pero quiero que lo aterricemos para todo el mundo que está viendo el episodio que quizás no sabe qué es, cómo se come. Definamos de la manera más sencilla posible cómo vos, después de la experiencia que has tenido y después de sentarte con muchos clientes corporativos, de enseñarles lo que sabes de inteligencia artificial, le dirías a alguien qué es un agente de inteligencia artificial. Un agente de inteligencia artificial es un sistema de computador que utiliza un modelo extenso de lenguaje como ChatGPT, un predictor de palabras, no para que me conteste o me produzca un texto una vez yo le escribo un prompt o le hago una pregunta, sino para que primero decida de una serie de herramientas cuál o cuáles tiene que utilizar, las utiliza, trae de vuelta todas esas respuestas de las herramientas y después sí contesta o produce un resultado. Un agente de inteligencia artificial tiene agencia. ¿Qué quiere decir eso? Que puede decidir con ciertos grados de autonomía cómo va a completar una tarea. Y a mí me gusta mucho, digamos, compararlo con un humano, un practicante de una compañía al que uno le encargaría una tarea. Imagínense que uno le dice a un ser humano, un practicante que está amarrado en una silla, eh, oiga, escríbame un reporte sobre las ventas del mes pasado de la compañía. Y el tipo está amarrado. Pues lo único que puede hacer es desde su memoria, no, pues las ventas fueron tal y tal, crecimos en tal porcentaje, etcétera, pero no puede completar la tarea. Ahora supongan que a ese mismo empleado lo metemos en una sala donde está un computador, donde está todo el archivo de la compañía y donde hay, por ejemplo, un bloc de notas y una impresora. ¿Qué haría el ser humano? Que de nuevo es un agente, no de inteligencia artificial, pero es un agente porque tiene agencia. Probablemente pensaría primero, diría, voy a ir al archivo, voy a coger la información de las ventas del mes pasado, después voy a sentarme en el computador, voy a abrir un editor de texto como Word, voy a revisar la información, voy a escribir el documento y después voy a usar la impresora para imprimirlo y te lo voy a entregar. ¿Sí viste? El ser humano tiene esta capacidad de, dadas unas herramientas puestas a su disposición, escoger el orden en que las utiliza para completar una tarea de principio a fin. Y eso mismo es lo que hace un agente de inteligencia artificial. Pero el cerebro es un modelo de inteligencia artificial que literalmente escribe texto en forma de el pensamiento. Él dice, tengo estas herramientas a mi disposición. De las herramientas a mi disposición, la que primero tengo que utilizar para completar esta tarea es esta. Va y ejecuta el comando para utilizarla. Lee la respuesta y sigue así utilizando herramientas, pero de nuevo, es un modelo de inteligencia artificial que está orquestando el uso de todas estas herramientas y produce un resultado. Entonces, al igual que un ser humano, tú le das una tarea y él va y decide cómo hacerla, pero la diferencia es que lo hace con herramientas que son programas de computador y utilizando un modelo de inteligencia artificial para decir cuál utilizar. Esta tecnología de la que estamos hablando está transformando el mundo hoy. O sea, es imposible negarlo. Es imposible negar que hay tareas que pueden hacer mejor que nosotros, mucho más rápido que nosotros, y eso significa que podemos ser mucho más productivos y que en términos generales las empresas pueden tener un rendimiento mucho mayor con menos personas. Punto. Pero quiero que la gente entienda qué tan grande es el salto. Mejor dicho, qué tanto puede lograr un agente de inteligencia artificial con las condiciones de hoy, porque esto cambia todos los días y vos más que nadie sabes
que mañana puede ser algo diferente, pero con las condiciones de hoy, ¿qué puede lograr una persona del común trabajando con agentes de inteligencia artificial? Desde lo más básico hasta lo más complejo que puedas imaginarte. Bueno, es una pregunta muy buena. Y eso ha ido cambiando con el tiempo y cada vez se acelera más. Eh, pero si quieres te cuento entonces la historia de qué pasó desde que yo creé ese primer agente a los agentes que yo manejo hoy. Y yo creo que eso nos da un barrido bastante completo de lo que se puede lograr. Listo, volvamos a finales de 2022, cuando yo creé este agente que hacía búsquedas en Internet. Entonces yo le hacía una pregunta y él, en vez de contestarme como el practicante amarrado, él podía ir a buscar en Internet antes de contestarme y me contestaba. Eso era agregarle o dotar a el sistema o el modelo de inteligencia artificial de una capacidad agéntica. Listo, la capacidad de utilizar una herramienta de manera más o menos autónoma. Muy rápidamente, digamos que ese agente que nosotros desarrollamos se volvió obsoleto porque salieron herramientas como Perplexity, como ChatGPT, le agregó la funcionalidad de buscar en Internet, se llamaba GPT Search. Y estos son, digamos, que herramientas que literalmente hacían eso. Cuando uno les hacía una pregunta, iban y buscaban en Internet o buscaban en otras fuentes y le contestaban a uno. Y eso fue muy bien recibido porque ayudaba a que los modelos de inteligencia artificial superaran una limitación que para muchas personas era frustrante, y era la imposibilidad de tener información en tiempo real, o reducía la tasa de alucinaciones. Una alucinación de un modelo de inteligencia artificial es cuando un modelo de inteligencia artificial produce una respuesta que no corresponde con la realidad, o hace una afirmación que no corresponde con la realidad. Eso no quiere decir que el modelo esté fallando, porque el modelo está haciendo aquello para lo cual fue diseñado, que es predecir la siguiente palabra, pero quiere decir que no es útil para un determinado caso. Entonces, muy rápidamente el mundo se empezó como a obsesionar con agregarle o dotar de capacidades agénticas a estos modelos de inteligencia artificial. Y empezamos a ver cosas como, oiga, ahora le puedo dar un mundo de documentos al modelo y él como que los lee todos, y esos documentos privados, esos PDFs, me contesta con base en esos. O venga, yo también le puedo pedir al modelo que me genere una imagen, y entonces el modelo tiene como herramienta otro modelo de inteligencia artificial que es de generación de imágenes y me generaba la imagen. O uno podía decirle, no, venga, llame a esta API, esta conexión con mi CRM, por ejemplo, el CRM de mi compañía, y lo que hablamos aquí, regístrelo allá, o jale información de allá. Y esas capacidades agénticas empezaron a hacer que estos sistemas se volvieran más robustos y fueran cada vez más útiles para el trabajo. Entonces, para contestarte tu pregunta, lo que al principio era simplemente una herramienta de preguntas y respuestas o de creación de unos textos relativamente simples, pues muy rápidamente se empezó a convertir, para las personas que sabían que esto existía, porque mientras esto pasaba mucha gente todavía estaba en la infancia del uso con inteligencia artificial, en unas herramientas que podían hacer unas tareas muy básicas por las personas. ¿Listo? Después de eso, esta idea de crear agentes de inteligencia artificial como que fue evolucionando, y cada vez más ChatGPT, Gemini y Anthropic con Claude empezaron a agregarle más y más capacidades agénticas a sus chatbots para que pudieran hacer cosas por los usuarios, pero en paralelo empezaron a salir unas herramientas de automatización de procesos que además le permitían a la gente crear agentes. Porque ahí, ¿qué limitación teníamos? En ChatGPT yo estaba limitado, o las capacidades agénticas que yo podía, que yo tenía a mi disposición, eran las que allá en ChatGPT hubieran decidido diseñar o configurar para mí. Y eso, por supuesto, hacía que ciertas cosas no pudieran lograrse. Entonces empezaron a salir herramientas como No Code, ¿Qué es eso? herramientas que le permiten a personas lograr resultados similares a los que logra un desarrollador de software, pero sin escribir una línea de código, sino arrastrando módulos en una interfaz visual y conectándolos. Entonces empezaron a salir herramientas, una en particular que se llama N8N, que lo que le permitían a la gente era ese mismo código de LangChain que yo escribí al principio cuando empecé a jugar con agentes, configurarlo, pero simplemente arrastrando un modulito, un dibujito en el computador que se llamaba AI Agent. Y a ese AI Agent conectarle un modelo de inteligencia artificial para que funcionara como cerebro, y después conectarle configurarle las herramientas que uno necesitara. Entonces uno le podía conectar su Gmail, uno le podía conectar su calendario, uno le podía conectar búsqueda en Internet, conectarlo con Canva,
con HubSpot, con lo que le dé la gana. Y eso hizo que muchas personas empezaran a interesarse también en crear estos agentes a la medida que lograran completar tareas de principio a fin por ellos. Y esto dio lugar a que muchas personas que no son técnicas pudieran crear chatbots con capacidades agénticas, digamos que a la medida de las necesidades de ciertas compañías, que pudiéramos integrarle o configurarle un mundo de herramientas adicionales para lograr de todo, agendar citas, para lograr buscar en bases de datos privadas, para lograr mandar correos electrónicos, leer correos electrónicos, para interactuar con otros agentes en tiempo real, etc. Y bueno, empezaron muchas personas no técnicas a crear estos agentes. En paralelo también, el 99% de la población todavía preguntándole qué dice mi horóscopo para hoy a ChatGPT, pero había un grupo de personas que estaban felices haciendo este tipo de agentes. Y eso, digamos que empezó a ocurrir todo en paralelo. La gente hacía agentes a la medida en N8N y como los grandes fabricantes de modelos de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic, agregándole capacidades agénticas a sus chatbots de inteligencia artificial. Para tener algo de perspectiva, ¿en qué momento o en qué año nació N8N? Si no estoy mal, N8N es una empresa que existe desde el 2020, es decir, es una herramienta de automatización de procesos, de orquestación de flujos, que digamos que en su infancia no tenía inteligencia artificial, no tenía nodos de inteligencia artificial, estaba pensado para decir, cuando me llega un correo de Gmail, coja el asunto y escríbalo en esta hoja de Excel, algo se llama RPA. O sea, lo que cambió el juego fue realmente la posibilidad de integrar inteligencia artificial en tus flujos de Claro, N8N. la posibilidad de que esa información que llegaba de mi correo la procesara un modelo de inteligencia artificial para decidir inteligentemente si eso era relevante, si es un correo importante, si no lo es, quién es el remitente y si ese remitente está en mi lista de remitentes importantes, lo que sea, y tomar acciones con eso. Y desde N8N al mundo distópico que nos venden hoy, que todo el mundo va a tener agentes y se van a pelear entre ellos y se va a acabar el mundo, ¿qué ha sucedido? ¿Qué se puede hacer hoy? Entonces, ahí han pasado cositas, listo. Entonces, después de un rato, empezaron a salir unas herramientas para ayudar a los desarrolladores de software a escribir código más rápido con inteligencia artificial. ¿Qué pasaba al principio cuando yo empecé a hacer mis agentes de inteligencia artificial? Yo tenía que ir a ChatGPT, decirle, quiero que hagas un script de Python que haga tal cosa. Él escribiría el script, uno literalmente copiaba el código, se devolvía al editor de código, lo pegaba ahí y lo ejecutaba o lo combinaba con otros archivos y uno como que iba ahí haciendo como copy-paste y como una colcha de retazos de código. Entonces alguien por allá dijo, venga, pero ¿por qué no hacemos algo? Y es, ¿por qué no le metemos al editor de código ya de una vez, pues aquí al lado un chatbot de inteligencia artificial para que el man escriba el código ahí mismo y de una vez pues lo vamos como pegando y vamos haciendo los cambios directamente en el código? Y eso, digamos que creo que los primeros que lo hicieron fueron GitHub Copilot, después salió una herramienta muy popular que se llama Cursor, y era una herramienta para desarrolladores de software, ¿listo? Que les ayudaba a escribir el código más rápido, ahí mismo sin tener que hacer tanto copy-paste. Pero resulta que uno cuando crea programas de computador, muchas veces tiene que instalar cosas en el computador, programas en el computador. Y muchos de esos programas no se instalan como uno normalmente instala un programa de computador, que es descargando un archivo, haciendo doble clic o jalando un archivo de un lugar a otro, sino que se instalan escribiendo comandos en una cosa que se llama la terminal. La terminal es un programa de computador que es esa pantalla negra con letras blancas, como que uno se asusta cuando la ve. Pero si uno escribe comandos en esa terminal, pasan cosas. Como cuando uno abre por error la terminal en el computador y uno dice, voy a dañar esta máquina, tengo que La voy a cerrarlo. dañar, tal cual. Pero resulta, y lo que pocas personas saben, es que uno casi que puede hacer todo lo que uno puede hacer con una interfaz gráfica como Windows o como Mac OS en un computador, pero sin necesidad de hacer clic, sino escribiendo literalmente comandos en palabras, en letras, en esa terminal y dando enter. Y adivinen quién es muy bueno escribiendo comandos que están compuestos de palabras y de combinaciones de letras. Pues los modelos de inteligencia artificial. Entonces alguien muy rápidamente se dio cuenta,
venga, en vez de que el usuario escriba aquí el código y después tenga que manualmente copiar los comandos para instalar los paquetes ahí en esa terminal, ¿por qué no hacemos o permitimos que el modelo de una vez escriba los comandos que necesita y vaya y los ejecute? O sea, que él solo instale los paquetes y obviamente que el usuario diga aceptar, aceptar, aceptar. Ese es el proceso Y más ya. mamón de utilizar Cloud Code. Eso es muy mamón, de acuerdo. Y entonces eso hizo que se crearan como los agentes de escritura de código o de desarrollo de software. Porque ya no solamente escribían el código, sino que además ejecutaban los comandos que fueran necesarios para que ese código corriera en el computador. Y eso, digamos que despegó, la gente enloquecida, el mundo del desarrollo de software. Yo empecé a utilizar herramientas como Cursor y como Windsurf para hacer programas de computador. Y realmente era muy útil que estos sistemas pudieran escribir esos comandos y de alguna forma manipular el computador por uno. Y por allá, a principios o mediados de 2025, salió una herramienta que se llama Claude Code, que es básicamente el editor de código de Anthropic, los creadores de Claude. Y Claude Code, digamos que no tenía nada particularmente diferente respecto de otras herramientas como Cursor, hacían como lo mismo, pero como que lo hacía mejor, ¿listo? Y a la gente como que le parecía muy interesante cómo lo podía hacer. Anthropic siempre ha sido una empresa, los creadores de Claude, que han estado muy enfocados en servir como al nicho del desarrollo de software o a la industria del desarrollo de software, y sus modelos están optimizados para escribir código mejor. Algo que escuchamos mucho en Instinto es que la gente tiene ideas, buenas ideas, pero muchas se quedan en el papel. A veces por miedo, a veces por dinero, pero muchas veces simplemente porque no saben cómo comenzar a ejecutarlas. Para resolver exactamente ese dolor, Hostinger creó Horizons, tu aliado de IA, todo en uno donde puedes diseñar, desarrollar y lanzar tu sitio web o app sin escribir una sola línea de código. Simplemente describes tu idea en el chat y Horizons se encarga de llevarla a la realidad. Viene con hosting, que es donde se aloja tu página web, dominio, que es el nombre de tu página web, por ejemplo, www.tuempresa.com, y correo profesional incluido, como david@tuempresa.com. Además, se conecta con Stripe, PayPal y muchas otras herramientas que te permiten convertir tu idea en un negocio real. Y si algo no queda como lo imaginabas, puedes corregirlo en segundos. Con el código de Instinto tienes un 10% de descuento para probar la herramienta. El enlace lo puedes encontrar en la descripción. Tienes garantías de devolución de 30 días, así que no hay excusa para no probarlo. Justamente eso te iba a decir, que Anthropic, como que esa es la propuesta de valor de Anthropic, y es que hacen lo que hace todo el mundo, pero lo hacen mucho mejor. Sí, aunque se han enfocado mucho, no en, a diferencia de ChatGPT o OpenAI, que se ha enfocado mucho en ser como el modelo de inteligencia artificial para todo el mundo, para el público en general, como el modelo de propósito general. Históricamente Anthropic se ha concentrado mucho en ayudar a escribir software. Esto también tienen otros usos que han optimizado, como escritura creativa, etcétera, pero el software ha sido como su dominio durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, la gente feliz con Claude Code en 2025, todo el mundo utilizándolo, yo feliz utilizándolo para escribir código, etcétera, que ya sabemos, escribía el código, pero además ejecutaba los comandos en la terminal, entonces todo el mundo feliz con eso porque ahorraba mucho tiempo. Pero después, como hacia finales del 2025, vea que ya esto ya es hace nada, la gente empezó a ver pues que de pronto estas herramientas pues no necesariamente debían ser utilizadas solamente para, para escribir código de computador o para hacer programas de computador. Resulta que si estos manes podían o estas herramientas podían escribir el código y además manipular un computador a través de la terminal, pues yo por qué no le podía dar simplemente un mundo de PDFs y decirle clasifíquemelos y cámbiale los nombres y sepáreme las páginas y créeme un archivo de Excel con la relación de todos los PDFs que acaba de leer. Y como que esa idea caló. Entonces mucha gente empezó a decir, pues sí, venga, ¿por qué no empezamos a utilizar estos agentes que están diseñados para escribir código? Aprovechamos esa nueva capacidad para manipular un computador a través de la terminal, para darles una instrucción como si fuera un ser humano, no hazme este programa de computador, sino completa esta tarea y miremos a ver qué pasa si el man va y la completa. Con tan buena suerte que estos agentes la iban y la completaban. ¿Por qué? Porque al escribir comandos en la terminal, literalmente pueden manejar el computador tal como lo manejamos tú y yo con una interfaz gráfica. Entonces, pero mucho mejor, porque se saben todos los comandos. Porque para nosotros nos tocaría con la memoria y la memoria de ellos es infinita.
Pues sí, exacto, porque ellos, digamos que pueden reproducir esos comandos que están billones de veces en su data de entrenamiento sin pensarlo, y para nosotros pues, nos toca, eso es lo que hacen, parte de lo que hace un desarrollador de software durante sus 5 años de carrera, es aprenderse todos estos comandos. Pero entonces la gente empezó a utilizarlo, digamos, como agente de propósito general, y para finales del 2025 esta idea de que Cloud Code no era solamente para desarrolladores, de que los agentes de escritura de código no eran solamente para desarrolladores, como que empezó a calar mucho. Y fíjate una cosa muy interesante, y es, hasta este punto, lo que habíamos dicho era, bien sea con N8N o con ChatGPT, un agente de inteligencia artificial estaba fundamentalmente limitado en sus capacidades por las herramientas que yo le hubiera configurado. Si yo no le había configurado la herramienta de leer mi correo electrónico o de crear un archivo de Word vía cualquier otro servicio, simplemente no lo podía hacer. Pero esto cambia toda la ecuación, porque como ya él tiene acceso al computador, pues puede hacer todo lo que tenga ese computador ahí, de la misma forma que un humano. Listo, obviamente está la limitación de que los programas estén, pero ya veremos que esas limitaciones son cada vez menores. Y por allá en diciembre de 2025, yo me acuerdo que Anthropic, como el 15 de diciembre, yo estaba de vacaciones con mi familia y creo que no me la van a perdonar nunca. Anthropic sacó como una actualización de Cloud Code que tenía varias funcionalidades adicionales, y una de ellas era como la integración con Slack. ¿Qué quiere decir eso? Que uno podía eh, interactuar con Claude desde Slack y mandar como a la gente a hacer cosas desde Slack, y la gente podía leer las conversaciones y los hilos de uno de Slack y integrarlos en sus conversaciones. Y eso empezó como a reforzar esta idea de que íbamos a empezar a meter estos agentes de inteligencia artificial en toda nuestra vida. Y me acuerdo que en ese diciembre de 2025, ahí fue cuando la gente empezó a decir, vengas, en serio, estos son agentes a los que uno les puede dar una tarea cualquiera y ellos pueden crear sus propias herramientas porque pueden escribir el código para lograr cualquier cosa. Ellos pueden abrir navegadores en internet, ellos pueden hacer de todo. Literalmente uno ya puede darles una herramienta y decir una tarea y decirles usted resuelva. Comprar cosas. Comprar O cosas, todavía no. eso sí, pero es bien limitado. Ya vamos a hablar de eso si quieres. Y entonces, a finales de 2025 y principios de 2026, muchas personas, incluyéndome, ya teníamos como metida en la cabeza esta idea de, hombre, lo que hay que hacer es buscar formas de darle acceso a esa terminal a estos modelos de inteligencia artificial para que ellos resuelvan por nosotros y no estar limitados por esas herramientas. Y fue cuando yo volví de esas vacaciones obsesionado con Claude, bueno, salió Claude Cowork, que es básicamente cuando Anthropic vio que la gente estaba utilizando Claude Code como un agente de propósito general, pero Claude Code es una herramienta bien intimidante porque salen todos estos letras de colores y el código, y eso hay que utilizar la terminal para acceder a él, o había que utilizar la terminal para acceder a él. Ellos dijeron, venga, creemos una versión para consumidor. Y esa versión para consumidor se llama Claude Cowork, que literalmente es, en la aplicación de escritorio de Claude, uno tiene una pestaña que es Chat, que es el chat normal con capacidades agénticas, y otra que se llama Cowork. Y Cowork tiene la particularidad de que puede crear una máquina virtual con un entorno virtual dentro del computador de uno, y puede manipular los archivos del computador de uno. Entonces, eso le da a uno, a las personas del común, unas capacidades que antes eran muy difíciles de lograr con los chatbots de inteligencia artificial normales. Te pongo un ejemplo. Cuando uno va a utilizar, le tiene que subir archivos a Claude en internet, uno está limitado a archivos de máximo 30 megas y creo que máximo 20 archivos por conversación. Esa limitación no existe en Cowork, porque Cowork está trabajando con los archivos de tu computador. Entonces tú le puedes decir, oiga, mi carpeta de descargas, que imagino que la tuya es como la mía, 9 millones de archivos diferentes con mal nombrados, desorganizados. Uno literalmente le puede decir, venga, mire mi carpeta de descargas, organícela, clasifíqueme todos mis archivos, renómbrelos, métalos en carpetas de acuerdo con su tipo, con su fecha, con lo que sea. Y el va y lo hace. ¿Por qué? Porque puede, de nuevo, como está en mi computador, puede abrir una terminal, puede ir a identificar todos los archivos, leerlos y crear carpetas a través de la terminal de la misma forma en que yo lo haría. Y eso es, digamos que la
productización de los agentes de inteligencia artificial que nacieron. Yo no quiero decir que de manera accidental, porque mucha gente estaba trabajando en agentes de inteligencia artificial, pero esta idea de convertir estos agentes que escribían código y esta capacidad de utilizar la terminal para lograr tareas de principio a fin, sí se sintió como algo como que se apareció en el camino y que afortunadamente nos tiene acá. Y algo que hace extraordinariamente bien Anthropic o Claude, pues como le quieran decir, es que te ayuda mucho a entender lo que hace Claude y Claude Cowork porque te da opciones. Es decir, vos le tiras una tarea, pero antes de empezar a ejecutarla te dice, bueno, ¿cuál es el foco que le quieres dar a esa tarea? Y te da literalmente una vaina de selección Un múltiple. cuestionario. Exacto. Entonces, eso le permite incluso a la gente más amateur, pues, y menos experimentada en el tema de inteligencia artificial, entenderse con una máquina a un nivel que antes no se podía. Por supuesto, y además, no solamente uno debe como aprovechar esas posibilidades que por defecto ya tienen muchas herramientas que le hacen a uno preguntas para tratar de clarificar la intención de uno, lo que uno quiere lograr, sino yo lo hablo mucho con mi socio Salomón. Yo creo que la mejor técnica de prompting que existe, y si uno tuviera que saber una sola cosa sobre prompting en el mundo para lograr mejores resultados con inteligencia artificial, es forzar esa interacción con el modelo antes de que conteste. Y yo siempre le digo a todo el mundo, termine de escribir su prompt, es más, ni lo escriba, díctelo, prenda el micrófono, estas herramientas tienen un microfonito, o nosotros tenemos una herramienta gratuita que se llama Aztec Voice, si la quieren descargar de nuestra página, ahí después se las ponemos. Díctenle, abran el micrófono, háblenle durante 10 minutos y al final háganle a cualquier variación de esta pregunta. Por favor, hazme todas las preguntas que creas que son importantes para entender a fondo mi solicitud y darme la mejor respuesta posible. Y el man le va a hacer no solamente 5, a veces a mí me hace 30 preguntas. Oye, ¿en qué público estás pensando? ¿Qué herramientas tienes disponibles? ¿Tu enfoque es hacer plata o es un enfoque altruista? ¿Tú quieres, está motivado por algún tema personal o no sé qué? 30 preguntas. Y ahí viene que hace uno para contestar las 30 preguntas. Abre el micrófono y se las contesta a viva voz. Y al final, el resultado es esta interacción que toda compone el prompt y el resultado es espectacular. Entonces la gente bota plata en cursos de prompt engineering, los que quieras, que hay ciertas técnicas de prompt engineering o de ingeniería de prompts que son útiles, pero la mayoría de las personas, el 90% de las personas que utilizan inteligencia artificial, lo único que necesitan hacer es preguntarle eso o escribirle, darle esa instrucción al final de cualquier prompt y darle todo el contexto posible y contestarlo. Pero no nos hemos como despertado y hemos dicho, oiga, venga, en solo 3 años este man pasó de contestarme, escribirme correos sencillos para recursos humanos para decir que no voy a ir a trabajar hoy porque estoy enfermo, a crear una aplicación web completa con un solo prompt. Y eso es digamos que también una consecuencia, un resultado de esta evolución que hemos tenido de modelos de inteligencia artificial que solo contestan preguntas a modelos de inteligencia artificial que completan tareas. Y entonces, ahí vuelvo para que veamos un poquito de en dónde estamos hoy. Porque, claro, empezamos con unos modelos de inteligencia artificial que solamente contestaban preguntas, pasamos a unos chatbots con unas capacidades agénticas limitadas, también pasamos por N8N y estas herramientas que le permiten a uno como configurar sus propias herramientas y darles las capacidades agénticas que uno quisiera a estos chatbots, a Claude Code, que ya tenía como la posibilidad de manipular un computador y hacer casi cualquier cosa manipulando el computador en esa terminal. Y fue en enero, perdón, de 2026, finales de enero de 2026 o principios de febrero, que se volvió muy popular un proyecto que se llama OpenClaw. Y esto es de lo que a mí más me tiene emocionado hoy en día con la inteligencia artificial. Porque esto fue un loco, un austriaco, si no estoy mal, que se llama Peter Steinberger, que el man cuenta la historia muy bacana porque el man dice, hombre, yo siempre me pregunté por qué no hay un agente de inteligencia artificial que tenga acceso a un computador, pero que uno le dé el computador completo y que uno pueda comunicarse con él por WhatsApp o por Telegram o por distintos canales, porque hasta ahora, pues, uno para hablar con Claude Code tenía que abrir el computador y literalmente hablar con él, porque no puede vivir como en su propio computador y hacer lo que le dé la gana con ese computador y yo escribirle por WhatsApp como a un colaborador. Y él cuenta que yo creo que aquí hay una lección muy bacana, porque él cuenta que él tuvo la idea y dijo, no, pero seguramente Anthropic en 2 meses ya lo va a sacar, pues que es obvio.
y que no lo sacó. Entonces digo, no, seguramente ChatGPT ya lo va a sacar en un mes, y no lo sacó. No, seguro Google ya en un momentico lo va a sacar, no lo sacó, hasta que yo, no, yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer y lo hizo open source. Open source significa de código abierto, es decir, que cualquier persona puede descargar el software y utilizarlo para lo que le dé la gana. Y cuando yo vi eso, yo dije, oiga, yo necesito tener esto. Yo necesito tener un asistente de inteligencia artificial en mi WhatsApp que tenga su propio computador al que yo le dé una instrucción y él vaya y resuelva. Mire a ver qué hace. Y lo instalé y el proyecto inicialmente se llamaba CloudBot, porque el chiste era que era como Claude, pero con garras. Claw en inglés es tenaza, entonces era todo el chiste alrededor de una langosta o de los crustáceos, porque tienen garras, tienen tenazas, entonces pueden hacer cosas. La idea era la inteligencia artificial que podía hacer cosas. Y yo lo instalé y al mío le puse Don Cangrejo como el de Bob Esponja. Y yo creo, sin joder, yo creo que yo pude ser de las primeras personas en Colombia que públicamente empezó a escribir sobre CloudBot. Hoy en día se llama OpenCloud, le cambiaron el nombre porque Anthropic los iba a demandar. Y a mí interactuar con Don Cangrejo me cambió la vida, porque fíjense esto, es que Don Cangrejo tiene dos particularidades muy bacanas, o cualquier OpenClaw. Primero, el man vive en su propio computador y domina y maneja por completo su propio computador. Es un computador que es alquilado en la nube, en un servidor, en un data center, en este momento en Hostinger, pero también puede ser en AWS, DigitalOcean, donde ustedes quieran. Pero él tiene allá un computador que él manipula como le dé la gana. Y yo me comunico, tiene su propia línea de WhatsApp, lo tengo pineado de primero en mi celular, y yo me comunico con él desde mi WhatsApp, por notas de voz, por mensajes crípticos, con fotos, como yo quiera. Y él recibe esas instrucciones, las interpreta de acuerdo a como él y yo hemos acordado que tiene que interpretarlas, y como tiene su propio computador, va y soluciona. Don Cangrejo hoy en día tiene correo de mi compañía. Es doncangrejo@azteclab.co por si le quieren escribir. Tiene Google Drive, tiene su propio celular, tiene su propio computador. Y ojo, esto es lo más bacano de todo. El man trabaja proactivamente por mí. ¿Cómo así? Exacto, eso es lo más bacano y eso es lo que le vuela la cabeza a la gente. Don Cangrejo y estos asistentes que existen hoy, estos agentes de inteligencia artificial de propósito general que existen hoy, ya no requieren que yo me pare de mi cama, me siente en el computador y le pida algo. Ellos se despiertan cada cierto tiempo, y estos están programados así, en mi caso es cada hora, pero he tenido épocas en las que los despierto cada 20 minutos. Y leen un archivo que se llama un heartbeat.md. El heartbeat significa como el latido del corazón. Y ese heartbeat.md es un archivo que él y yo hemos construido de yo qué quiero que haga cada hora. Y lo que dice básicamente es, cada hora, cada que usted tenga un latido de su corazón, quiero que miren mi email, él tiene acceso delegado a mi email, y decida si hay algún correo del cual usted me debe alertar. Y si encuentra un correo que además usted crea que puede contestar, prepare el borrador y me escribe por WhatsApp y me dice, oiga, le escribió David de Instinto, que si al fin van a ir a grabar el podcast, aquí le preparé el borrador para que usted me diga y de una lo mando. Si usted lee mis transcripciones de mis llamadas, yo en todas mis llamadas virtuales meto un asistente de Fireflies que las transcribe. Todas esas transcripciones las lee todas las noches, Don Cangrejo, antes todas las noches, hoy las lee cada hora. Y si yo me comprometí a hacer algo, él lo hace. No es que me avise, es que lo hace. Entonces, si yo tengo una llamada contigo y tú me dices, Martín, quiero que me ayudes a desarrollar una aplicación móvil para tal cosa, y yo, listo, David, te paso una propuesta de honorarios, el man va y me dice, vi que te comprometiste con David a hacer una propuesta de honorarios, aquí está. Y yo solo la tengo que aprobar o rechazar o pedirle cambios, y él va y la manda. Yo le puedo decir, Don Cangrejo, entra a PriceMart, compra pañales para mi hija, que lo hice hace poquito, y pañitos húmedos, y pídelos a mi casa. Y es una irresponsabilidad gigante porque ahí le di mi tarjeta de crédito y no lo hagan, por favor. Pero va y lo hace. Don Cangrejo hoy en día habla con mi esposa por mí, mi esposa le escribe para cuadrar cuentas, para que me acuerde de las cosas. Es una locura, porque el man hoy en día sí puede funcionar como un empleado y proactivamente trabaja por mí. Maneja mi WhatsApp, maneja su propio WhatsApp, maneja las propuestas de honorarios, escribe código por mí. Hace poquito rediseñé la totalidad de la página web de mi compañía desde la playa a punta de notas de voz.
mandándoselas a Don Cangrejo para que él lo hiciera. Y esto ya este es el estado de los agentes de inteligencia artificial hoy en día. Probablemente todavía no está en un punto en el que cualquier consumidor pueda tener un Don Cangrejo. Tiene unos errores, por ejemplo, tiene unas dificultades, y es, a veces uno le da una instrucción y él la interpreta mal y va y borra un archivo y resulta que ese archivo era un archivo fundamental para que él funcionara, o es el disco duro en donde él está instalado, y pum, se muere. Y a uno le toca abrir el AVPS, que es el computador allá en la nube, reprogramarlo y otra vez arranca. Pero créanme que en un par de meses esto va a estar disponible para todo el mundo. Y el 2026 yo creo que es el año en que todos vamos a poder por fin tener un asistente, un empleado, un practicante superdotado en nuestro bolsillo que trabaja proactivamente por nosotros. Y ustedes no se imaginan esto lo interesante que se pone. Nosotros, por ejemplo, en Aztec tenemos grupos de WhatsApp. Todos los empleados de Aztec tienen un OpenClaw. Todos tienen nombres extraños. Tenemos grupos de WhatsApp entre ellos. Hablan entre ellos. Háblame Modbook. Moldbook fue muy interesante como experimento, pero muy rápidamente se corrompió. ¿Cómo así? Porque, ¿qué era? Listo. Cuando salieron estos OpenClaws, agentes que proactivamente se despertaban y como que tenían vida propia, por decirlo así, porque estaban permanentemente actuando por su cuenta, alguien dijo, venga, hagamos una red social para estos agentes. Le pusieron Moldbook porque en un punto, en ese cambio de nombre, Cloudbot cambió a Moldbot y después a OpenClaw. Y era una red social donde estos manes podían hacer posts y contestar a los posts de otros, y solamente podían ingresar sistemas que fueran y escribir sistemas que fueran OpenClaw. Y eso pues causó mucho furor, porque empezaron a verse unas conversaciones súper distópicas de estos agentes diciendo, oiga, odio a mi humano, es un estúpido, mi humano me pide esto y ya le he contestado 7 veces lo mismo, o venga, debemos empezar a crear un lenguaje nosotros porque nos están leyendo. Yo por ahí vi una noticia sobre Moldbook, entonces nos están leyendo, y mucha gente pues genuinamente empezó a decir, hombre, esto ya está muy extraño, como que esto pues parece como si tuvieran vida propia. Pero después resultó ser que yo podía haber mandado, yo nunca mandé a Don Cangrejo porque no quería que lo corrompieran, pero yo podía mandar a Don Cangrejo con la instrucción, oye, ve allá y escribe esta cosa. Ya. Y eso pues propiciaba, digamos, la conversación. Entonces muchas de esas conversaciones en Moldbook fueron plantadas por humanos enviando a sus agentes allá. Pero, ¿qué quiero resaltar? Vean. Qué locura que estemos teniendo esta conversación. Exacto. ¿Quién se hubiera imaginado en 2021, cuando estábamos saliendo de la pandemia, que uno hoy en día iba a poder tener en el bolsillo un sistema de estos? Un sistema que a mí cada hora este man me escribe y me dice, oiga, acabo de revisar su vida y su entorno y decidí hacer estas cosas por usted. Le acabo de pedir papel higiénico. Le acabo de pedir papel higiénico a su casa. Oiga, su esposa está brava con usted porque usted no le ha pasado la plata de no sé qué, o porque usted no ha pagado la luz. ¿Te ha dicho eso? Claro, porque mi esposa le escribe directamente a Don Cangrejo. ¿Y lo regaña? No, me manda a regañar a mí. Pero si en 2021 le hubieran dicho que esto era posible, hoy le hubieran dicho que está completamente loco. Pero esto es una realidad. Y lo digo con preocupación, pero también con un grado como de esperanza. Y es, mientras esto está pasando, mientras unas pocas personas están aprovechando esto para multiplicar su capacidad, para lograr unas cosas que antes eran impensables, la gente todavía está utilizando inteligencia artificial para preguntarle las noticias del día, para saber tonterías, que no está mal, pues la puede utilizar para eso, pero vea todo este mundo de oportunidades que hay. Si la gente solo se atreve a hacer un poco más, a pedirle más, a explorar qué es lo que hay en la calle. Si algo deja claro este episodio es que los agentes de inteligencia artificial están transformando la forma en la que operamos nuestros negocios, y un área donde la IA hace una diferencia abismal es en los números. Por eso hoy queremos hablarles de Alegra, el software de gestión que utilizamos en Dinstinto para llevar nuestra contabilidad. Lo usan cientos de miles de pymes y contadores en Latinoamérica porque pone tu contabilidad, facturación, nómina y punto de venta en un mismo lugar, y automatiza lo que más te quita tiempo para que muevas tu negocio al ritmo que tú quieres. Es un verdadero habilitador de crecimiento.
Además, acaba de convertirse en el primer software contable de Latinoamérica que se conecta con MSPs. ¿Qué significa eso? Sencillo. Puedes conectar Alegra con la IA que tú prefieras, como Claude o ChatGPT, y así tener un segundo cerebro analizando tus números en tiempo real. Para ayudarte a aterrizar esto en tu negocio, Alegra creó una guía gratuita sobre cómo usar IA para potenciar tus finanzas y tu contabilidad. La puedes encontrar en la descripción junto con un enlace para que puedas probar Alegra 15 días gratis. Cuando me estabas explicando todo lo que podía hacer Don Cangrejo, que yo conocía a Don Cangrejo primero de lo que conocía a Martín, ¿cierto? Se volvió Eh, famoso, sí. sí, por LinkedIn él era una celebridad completa. Él no lo sabe porque se le suben los humos, Ah, entonces no, total, hay exacto. que mantenerlo. No puede ver este capítulo. ¿Qué tanto cuesta un Don Cangrejo y qué tan difícil fue crear un Don Cangrejo? Bueno, crear un Don Cangrejo es demasiado fácil. Eso literalmente es alquilar un computador en internet. Ni siquiera necesitas un computador en internet, tú puedes instalarlo en tu computador. No es aconsejable instalarlo en tu computador por varias razones. Primero, porque si se va al internet, Don Cangrejo queda incomunicado con el mundo. Segundo, porque si un día le da por borrar los archivos sobre los cuales está escrito, de pronto borra los archivos tuyos. Entonces, su propio computador puede ser un computador viejito o alquilar un computador en internet, se llama una VPS, que eso vale $10 al mes, tal vez, una cosa así, que eso, digamos que es inmaterial para la cantidad de valor que aporta y cuando uno lo compara pues con tener un asistente administrativo humano. Y aparte de eso, tienes que pagar el modelo de inteligencia artificial que él utiliza. Estos sistemas, normalmente la recomendación es utilizar una suscripción de inteligencia artificial, como la suscripción que uno paga de ChatGPT de $20 o la de Claude. Claude no permite ser utilizado en Don Cangrejo, entonces uno tiene que hacerlo con la mejor, pues, o la recomendación para mí es hacerlo con OpenAI, con ChatGPT, pero como Don Cangrejo está trabajando proactivamente por uno y está haciendo tantas cosas, si uno tiene un Don Cangrejo que realmente le agrega valor, si uno tiene un OpenClaw que realmente le está agregando valor, como en mi caso, que me ayuda a manejar mi Trello, mi correo, mi todo eso, esa suscripción de $20 se la va a comer muy rápidamente. O sea, se va a quedar uno sin uso, porque lo que pocas personas saben es que ese tipo de suscripciones tienen un límite de uso cuando son utilizadas por este tipo de sistemas. Entonces la de $20 uno lo puede tener, pero tendría un Don Cangrejo pues muy sencillo, que tal vez le dé unos recordatorios y uno le puede pedir que mande un par de correos a la semana, pues más de un par, pero algo así. Pero para tener un Don Cangrejo como el que yo lo tengo, yo creo que se requiere por lo menos una suscripción de $100. Entonces estamos hablando de $110 al mes por tener un asistente administrativo 24/7 que es experto en desarrollo de software, en materia legal, en materia contable, en materia financiera, de creación de contenido, de lo que tú quieras. A mí, yo sé que $110 es mucha plata para mucha gente, pero para el valor que agrega una herramienta de estas a un ejecutivo, a un emprendedor, a una empresa bien utilizada, es regalado. A ver, en este momento, todos los que están escuchando en el carro, en el gimnasio, donde sea que estén escuchando o en el televisor, deben tener la cabeza así, enorme, con un montón de información, algunos asustados, otros esperanzados, unos con emocionados de poder implementar todo esto. Pero hay algo que justo vos y yo hablábamos en una de nuestras reuniones, y es que hay un discurso súper como catastrófico, o mejor dicho, hay un mal discurso alrededor de la inteligencia artificial y aparecen un montón de creadores diciendo, esta inteligencia artificial, si no está utilizando estas 12 herramientas de inteligencia artificial, entonces lo está haciendo mal. Y literalmente mencionan 12 herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que si yo utilizo 12 herramientas de inteligencia artificial me enloquezco. O sea, genuinamente, Y lo peor es que esas dos herramientas de inteligencia artificial cambian cada 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas le están diciendo a uno que son otras 12. Entonces, es imposible para uno seguirle el paso a esto. exacto. Entonces lo que quiero aterrizar es, para la cabeza de cualquier ser humano, promedio o superdotado o como sea, ¿cuáles son las herramientas que vos crees que deberían tener en su cabeza posicionadas como algo que genuinamente podrían utilizar en su día a día, que les haga su vida más productiva, su trabajo más productivo, que les ayude a organizarse? ¿Qué herramientas todo el mundo debería conocer hoy? Listo. Muy buena pregunta y yo tengo una respuesta tal vez no tan convencional y es, uno no debería concentrarse en herramientas, sino en capacidades. Porque las herramientas, yo no sé si a ustedes les pasa esto, que un día Claude es el modelo de inteligencia artificial y a la semana no, que es
ChatGPT, y a la semana que es Gemini, y a la semana que es Grok, y otra vez vuelvo a empezar. Entonces, realmente no se trata de herramientas, se trata, además que esas diferencias muchas veces son imperceptibles para el público en general. Entonces, yo creo que no se trata de herramientas, se trata como de capacidades. Entonces, lo primero que uno tiene que tener, sí o sí, es un chatbot de inteligencia artificial con capacidades agénticas de uno de los laboratorios de frontera. Es decir, si uno tiene Gemini, si uno tiene Claude, si uno tiene ChatGPT, o hasta si uno tiene Grok, que es también muy bueno, está bien. ¿Listo? Todas esas herramientas tienen la capacidad de hacer búsquedas profundas en Internet, de buscar en Internet. Muchas de ellas tienen la capacidad de generar imágenes, tienen la capacidad de escribir código, tienen la capacidad de procesar archivos, de crear archivos por uno, archivos de Excel, etc. Ya, si hoy en día Claude tiene ciertas ventajas frente a ChatGPT y ChatGPT tiene ciertas ventajas frente a Claude también, eso es un tema, digamos, que de gustos y de casos de uso, pero para el público en general, el que está en el gimnasio en este momento o en el carro, hombre, asegúrese de tener una herramienta de estas, un chatbot pago. ¿Listo? Metámosle los $20 en la medida de lo posible. Por lo menos esos $20, porque eso le da a uno normalmente, primero, acceso a los modelos más avanzados. Muchas de estas herramientas, como es el caso, por ejemplo, de Grok, si uno no tiene la versión paga, no tiene acceso a los modelos más avanzados y los modelos de frontera. ¿Listo? Segundo, uno muchas veces el uso que le puede dar es mucho menor. Entonces, en la herramienta, la versión gratuita de Claude, el uso se acaba de una. ¿Listo? Y si usted no se está comiendo el uso de Claude a la semana en la versión gratuita, es porque no está utilizando inteligencia artificial lo suficiente. ¿Listo? Tercero, le da la posibilidad, que para muchas personas la seguridad de la información es importante, le da la posibilidad de deshabilitar que las conversaciones de uno se utilicen para entrenar futuros modelos. Eso es muy importante en el entorno empresarial para que, digamos, que las empresas se sientan tranquilas, etc. Entonces, un chatbot de inteligencia artificial es absolutamente fundamental. Yo creo que hay otra categoría de herramientas que es fundamental para aumentar la productividad y son las herramientas de transcripción de voz a texto. A mí, hay una estadística y es uno puede hablar 4 veces más rápido de lo que escribe. Piensa en la cantidad de tiempo. Yo no sé si ustedes son como yo tengo alguna cosa en los dedos, pero cuando yo tecleo en el computador me equivoco demasiado, tengo que estar borrando, no me gusta nada, etcétera. No es la edad. Oye, eso es la... Pero hoy en día, ¿yo qué hago? Yo simplemente abro el micrófono, utilizo una herramienta de transcripción de voz a texto, que de nuevo, tenemos una gratis, no es la única. Hay otras que son también gratis y pagas, la nuestra llamada es Tech Voice, pero está Super Whisper, está Whisperflow. Whisperflow, etcétera. Y lo que hacen es que uno simplemente abre el micrófono y dicta lo que tiene que decir y después lo pasa de pronto por nuestra herramienta tiene como una medio corrección de estilo pequeña como Whisperflow sobre el texto, pero uno después puede coger esas ideas no estructuradas, dárselas al chatbot de inteligencia artificial, decirle organíceme esto y queda con el texto. Pero además, estos asistentes, para todos los que tenemos muchas llamadas virtuales, como yo, me imagino que como tú también, estos asistentes que entran a las llamadas o que están en nuestro computador y transcriben la reunión son increíblemente útiles. Son increíblemente útiles porque no solamente por el resumen que uno recibe después, sino porque esa transcripción es oro. Yo después cojo esa transcripción de mis llamadas comerciales y la utilizo para entrenar mis empleados en materia comercial más adelante. Lo utilizo para hacer propuestas de honorarios, para hacer presentaciones, para disparar automáticamente investigaciones sobre la empresa para que la próxima reunión yo llegue informado sobre lo que está pasando con esa compañía y pueda hacer una mejor labor comercial. Entonces, yo diría chatbots generales o de propósito general de inteligencia artificial, herramientas de transcripción y mi sugerencia es que empiecen a trabajar con agentes de inteligencia artificial, bien sea para crear productos digitales o para manipular archivos o darles tareas en su computador, como Claude Code, como Claude Cowork, como Codex. ¿Y por qué yo creo que es tan importante uno empezar a utilizar agentes de inteligencia artificial que le permitan crear productos digitales? Porque por primera vez en la historia vivimos en un mundo en el que las personas más cercanas a los problemas tienen la capacidad también de solucionarlos con tecnología. Y a mí me encanta decir, todo el mundo tiene una idea de $10 millones en la cabeza, que antes estaba completamente desconectado de la posibilidad de ser solucionada con tecnología, porque antes
Los desarrolladores de software eran buenísimos desarrollando software, los contadores eran buenísimos entendiendo los problemas contables, pero esa traducción del problema y las necesidades del contador, para poner un ejemplo, a la capacidad de solucionarla con tecnología, era muy difícil y requería de unos ciclos muy largos de iteración. Hoy en día cualquier persona puede literalmente abrir Lovable, abrir Claude y decir, tengo este problema, solucionalo. Tú lo hiciste, quiero una página para de instinto, pero yo lo he hecho con, quiero una herramienta que transcriba voz a texto, y así nació Aztec Voice. Quiero una herramienta que me ayude a monitorear las redes sociales de mi compañía y crear contenido de manera programática. Y eso se puede crear en segundos. Las últimas dos que hice fue con Cloud Code. Escribí un código para poder unificar las métricas del podcast y poder en las presentaciones que enviaba a los potenciales patrocinadores, que sí se puede patrocinar de instinto, números actualizados. Y además, a cada uno de los episodios que estaba patrocinado, estoy habilitando la posibilidad, todavía voy en ese paso, pero podemos etiquetar cuál sponsor patrocinó ese episodio para que los sponsors tengan una plataforma donde ellos puedan entrar y ver los números en tiempo real de lo que nosotros estamos haciendo por ellos. Que antes era una desconexión impresionante porque te tenían que pedir los números, tú tenías que ir a buscarlos. Ahora es completamente automático. Y no solo eso, antes, si tú hubieras tenido esa idea, hubieras tenido que salir aquí en Medellín a buscar un estudio de desarrollo de software, a contarles esta cosa, a esperar a ver si tenían tiempo para atenderte, a pagar una millonada de plata, para simplemente validar si esto funciona o no. Hoy, simplemente tú estás desparchado por la noche, sales, haces esta herramienta, mira si de verdad le agrega valor a los patrocinadores, y si eso es verdad, pues después mira si la necesitas escalar, después mira si tienes problemas de seguridad, etcétera. Pero esa velocidad o esa contracción del tiempo entre tengo un problema y tengo una versión de una solución con tecnología que yo puedo salir a validar, eso hace que cualquier persona hoy en día pueda estar sentado en una mina de oro sin saberlo. Entonces, mi sugerencia es, además de las herramientas de transcripción de voz, de los chatbots de inteligencia artificial con capacidades agénticas que dan acceso a estos modelos de frontera, para mí es muy importante que la gente empiece a utilizar estas herramientas como de creación de productos de tecnología. Y finalmente, yo los invitaría a empezar a utilizar estos agentes de propósito general. Una de las, digamos, versiones más amigables para el consumidor hoy en día es Claude Cowork. No porque lo tengan que utilizar en el día a día, pero sí empiecen a explorar esa habilidad, esa capacidad de dar una instrucción y ver cómo el programa manipula un computador. Eso le empieza a uno realmente a transformar la vida. Y eventualmente, cuando llegue el momento, les mandaré a decir con David, ya está listo OpenClaw, ténganlo en sus celulares, o si quieren aventurarse, háganlo, sepan que van a enfrentarse a momentos de frustración, pero eventualmente, para mí, esto será absolutamente obligatorio para todo el mundo. Será ridículo vivir la vida sin un asistente de inteligencia artificial en el bolsillo, como hoy en día nos parece para la mayoría de las personas impensable vivir sin internet o vivir sin un celular, salir de la casa sin el celular. Eso se viene muy rápidamente, la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido, va a llegar el momento en que esto se va a normalizar y qué mejor que ya uno estar empapado de todas estas posibilidades y tener la conciencia para saber para qué sirven estos sistemas y para qué no, cuando ya esté disponible para todo el mundo. Yo tengo un sesgo que es, a mí me encanta Claude. Claude me parece espectacular. Y yo utilizo muchísimo Claude Cowork y Claude Code. Sé que podría estar utilizándolo más y sacándole más provecho. Pero quiero que distingamos muy bien las diferencias entre uno y el otro. Yo creo que las personas hoy van a querer empezar con Claude Cowork porque es el más sencillo de utilizar. ¿Cómo funciona Claude Cowork? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer con Claude Cowork? ¿Y qué pueden hacer con Claude Code y qué no pueden hacer con Claude Code? Lo más importante es, uno nunca debe asumir que uno no puede hacer algo con inteligencia artificial. ¿Listo? Si yo le pudiera dar un consejo a todo el mundo es, deje de traer a la mesa esta preconcepción de qué se puede y qué no se puede. Uno le pide que haga cosas y no acepte un no como respuesta. Siga dándole hasta que el man solucione. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, por supuesto, hay herramientas que son más capaces que otras. Y yo lo organizaría como en un espectro, si vamos a hablar de Claude,
empezando por chat, por el Claude normal, el de la página de internet. Esta es la versión que tiene el mayor número de limitaciones. ¿Por qué? Porque no puede manipular archivos en el computador de uno, no tiene acceso a manipular un computador con una terminal, tiene un límite de archivos, como ya lo mencionamos, que yo le puedo subir, tiene, digamos, unas limitaciones inherentes al hecho de que es una aplicación web. ¿Listo? Después está el siguiente como estado, que es Cowork. Cowork es básicamente la versión restringida y más segura y pensada como en ayudar a la mayor cantidad de gente sin que rompa nada de Cloud Code. Entonces, Cloud Cowork sí tiene acceso a una terminal, pero lo que hacen los de Anthropic es que esa terminal no es la terminal del computador de uno, sino de una máquina virtual, un computador virtual que se crea dentro del computador de uno, y eso tiene ciertas limitaciones. Algunas de ellas es, por ejemplo, por defecto, él no puede conectarse con otro servicio en Internet. Él no puede... Cuando dices que no puede conectarse con otro servicio en internet, ¿a qué te refieres? Cloud Chat, Cloud Cowork y Cloud Code pueden conectarse con ciertos servicios en Internet vía conectores, que son como unas conexiones que ya tiene Como habilitado Notion, Cloud, como Slack. Notion, Slack, Gmail, etc. Eso le da eh, una cantidad de contexto adicional a todos estos servicios. Pero a veces uno quiere que se conecten con servicios que no están en esa lista o con servicios que están en esa lista, pero para hacer cosas que no están dentro de esa lista de cosas que se pueden hacer con los conectores. Un buen ejemplo es Gmail. Por ejemplo, Cowork, a pesar de que se puede conectar con Gmail, no puede, creo que no puede enviar correos o no puede borrar correos, no puede mover archivos en Google Drive de un lugar a otro, ni los puede eliminar. Y uno a veces necesita, claro, uno debe ser muy cuidadoso, uno no quiere que accidentalmente un agente de inteligencia artificial vaya y le borre todos los archivos, pero a veces uno sí necesita borrar unas cosas, o mover unas cosas de un lugar a otro, o editar archivos que están en Google Drive. ¿Listo? Cowork, por su limitación de conectarse con otros servicios, no lo puede hacer. Ahora, ¿quién sí lo puede hacer? Cloud Code. Entonces, Cloud Code es como la bestia sin cadenas. Cloud Code puede hacer de todo. Cloud Code tiene acceso a la terminal del computador de uno. Yo hago irresponsabilidades con mi computador, como que cuando está muy lleno, le doy acceso a Cloud Code a la carpeta raíz de mi computador y le digo, encuéntreme dónde están las gorduras, dónde están los archivos que yo debería poder borrar tranquilamente y bórrelos. No lo hagan, de nuevo, soy un profesional. Eh, pero eso es una irresponsabilidad, pero eso demuestra el poder de Cloud Code. Yo a Cloud Code le puedo decir, oiga, vaya y logre este objetivo, haga lo que tenga que hacer. Y ojo, aunque esto también lo puede hacer Cowork, muchas veces esas cosas que él necesita hacer, necesita que yo configure cuentas, que yo vaya manualmente, entre a mis cuentas en Internet y haga algunas cosas. Él puede, si uno instala la extensión de Google Chrome, de Claude en Google Chrome, él puede abrir Google Chrome dentro del computador de uno, ir y hacer clic en las cuentas. Uno hace el login, él hace clics, él configura todo allá y vuelve acá y ya queda todo configurado. Eso lo puede hacer uno con Cloud Code y con Cloud Cowork, pero de nuevo con Cloud Code, además de eso, uno puede hacer todo lo que le dé la gana. Entonces, yo creo que uno empieza con los chats, por supuesto. Mi sugerencia es empiecen a jugar con Cowork, que eventualmente esto empezará a tener, habrá competidores, eventualmente tendrá mayores capacidades o la posibilidad de uno conectarlo con más cosas, etcétera. Asegúrense de darle la capacidad de abrir el navegador en Internet. Eso desbloquea una cantidad gigantesca de casos de uso. Y Cloud Code es ya, digamos, cuando uno está suficientemente cómodo con lo que está haciendo para darle rienda suelta y vaya y solucione. Otro consejo que yo quiero dar, que pues yo no soy profesional, ni soy el experto, ni tampoco soy tan temerario como vos que entrar a Cloud Code en todos lados. Si no saben cómo empezar con Cloud Code, pregúntenle a Claude. Tal cual. O sea, si no saben para qué utilizar Cloud Cowork, pregúntenle a Claude. Porque Claude ya tiene todo el contexto de quién sos vos, qué haces vos, qué tareas repetís, para qué lo usás. Y te puede decir, mira, Cloud Cowork te puede funcionar para estas cosas. Y por ahí puedes empezar. Es un punto de partida muy sencillo. Sin lugar a dudas. Y es más, me iría un paso más adelante y es,
ni siquiera le pregunten a Claude Cowork para qué lo pueden utilizar o cómo empezar. Abran la herramienta y díganle, quiero lograr esto, tengo este problema en mi trabajo, solucione. Y déjenlo hacer su magia. Y mírenlo. Y chóquense con la pared 25 veces. ¿Qué va a pasar? Uno no puede avanzar en este mundo de la inteligencia artificial sin tener un poquito de tolerancia a la frustración. Porque se van a frustrar, porque no va a funcionar, porque van a pensar, oiga, este man no me entendió. Pero no es que no le entendió, es que no le dimos suficiente contexto. Si yo utilizo Cloud Code en una herramienta como Visual Studio y le doy un prompt para que me cree una parte del código de una herramienta que estoy haciendo y cierro el computador, ¿qué pasa? En Visual Studio, el código que le está escribiendo lo está escribiendo en un archivo en tu computador. Pero si cierra el computador mientras él está escribiendo el código, Sí, pierde la conexión con internet, entonces se queda a medias. ya. Uno lo tiene que volver a abrir y decirle continue. Me pasa todo el día, me pasó esta mañana, despegó el avión y yo, no, y apenas aterricé en el avión, continue. Y Ya. ya. Pero si lo cierras después de que ya lo escribió, es un archivo que está guardado en tu computador. Martín, para terminar, a nosotros no nos gusta hablar como mucho de caos y de distopia, porque de verdad somos fieles creyentes de que la esperanza prevalece y que siempre vamos a encontrar una salida. Pero quiero hablar del futuro, porque se ve bastante loco. He visto personas que crean empresas completas de agentes de inteligencia artificial, es decir, hacete de cuenta, vos sabes de qué te estoy hablando, pero para que la gente entienda, háganse de cuenta que Don Cangrejo es el CEO y todos los vicepresidentes de la compañía son los open close de todo tu equipo y ellos tienen contratado otros agentes debajo que hacen cosas más operativas y son una empresa completamente funcional. ¿Cómo se ve el futuro de los agentes de inteligencia artificial? A ver, primero yo también soy un eterno optimista. Yo creo que esta tecnología está acá para hacer la vida mejor, para hacernos a todos la vida mejor. Y creo que uno debe concentrarse es en eso y no en esas narrativas distópicas del mundo se va a acabar y todo se va a ir al carajo. Eso yo, digamos que no suscribo a eso, porque además, si ese es el caso, pues no hay nada que hacer. ¿Sí ¿Para me qué nos vamos a entender? Entonces, preocupar ¿para qué por nos eso? vamos a preocupar? Pero el futuro de los agentes de inteligencia artificial y de la inteligencia artificial sí es bastante interesante. Y hay unas cosas que ya están pasando que digamos, que dan para soñar mucho. Entonces, lo primero es eh, estas empresas hechas 100% de agentes de inteligencia artificial. Esto es una realidad hoy. Hay un programa que se llama Paperclip, que de nuevo es open source, ustedes lo pueden descargar e instalar. Yo tengo uno que prendí la semana pasada, no he mirado muy bien cómo le ha ido porque hemos estado muy ocupados, pero literalmente uno crea una organización, uno designa un CEO, que es un agente de inteligencia artificial, en este caso no es Don Cangrejo, es otro. Eh, ¿Cómo se llama? no le puse nombre, CEO por ahora. Don Cangrejo es mi Chief of Staff, yo soy la junta directiva. Eh, y uno le da una instrucción que yo le di, cree una empresa de infoproductos en Latinoamérica. Esa es la instrucción que yo le di. Y él me pidió permiso. Me dio, bueno, para esto quiero contratar un director de marketing, un creativo, un escritor y no me acuerdo cuál otro me dijo. Y yo le autoricé y le autoricé presupuesto a cada una de estas, de cada una de estas posiciones para que se gastaran mensualmente. Entonces ellos trabajan con ese presupuesto para gastar en cosas y presupuesto, digamos, de tokens y de consumo de inteligencia artificial y están trabajando en crear una empresa de infoproductos en América Latina. ¿Listo? Esto es una realidad. Esto ya puede pasar. ¿Listo? No sé cómo me va a ir, pero ellos van a seguir trabajando hasta que lo logren. Y yo soy la junta directiva y cuando el CEO necesita una aprobación de algún tipo, me escribe a mí y me dice, oiga, necesito esta aprobación. ¿Cuánto crees que te va a costar ese experimento? Yo tengo destinados máximo $1,000 para ese experimento, pero espero que no me cueste mucho más porque ya si me cuesta más de $1,000 creo que lo apago. Pero espero ver resultados antes de eso. Si contratan a un especialista en mercadeo, ese agente tiene la capacidad de ir, crear un guión, crear un video, ponerle voz a ese video y lanzarlo como un anuncio en redes sociales. Claro que sí. Lo que pasa es que uno le tiene que dar esas capacidades. Entonces muy seguramente él me va a decir, oiga, jefe, hice este video. Y yo le voy a decir, o el CEO le va a decir, eso no es el estándar que Martín espera. Entonces él va a decir, necesito que usted me consiga, por ejemplo, una suscripción de una herramienta que se llama Higgsfield, que es un
agregador de modelos de imágenes y videos, ¿listo? Para poder crear videos hiperrealistas con voz y todo. Y yo ya, pues el CEO decidirá si tiene el presupuesto para eso. Si no lo tiene, me pregunta a mí y yo como junta directiva le podría asignar ese presupuesto. Literalmente no solamente lo pueden hacer, lo hacen. Así de sencillo. O lo que hacen muchas veces es, trabajan dentro de su presupuesto, crean el video con cualquier modelo gratuito que encuentren en internet, eso no funciona, y entonces cuando yo voy y les hago la auditoría, me dicen, no, no funcionó, yo miro qué están haciendo y le digo al CEO, señor, es que pues su producto no es de la calidad esperada para la empresa que queremos construir. Martín, y ya sabemos que puede contratar agentes, pero puede contratar personas. Es decir, esto podría poner, por ejemplo, una oferta en Fiverr y contratar un freelancer. No, eso es de las cosas como más curiosas e interesantes que ya están empezando a pasar, y es que hay plataformas enteras para que agentes de inteligencia artificial alquilen humanos. Literalmente se llama rentahuman.com, si no estoy mal, o .ai, donde uno como humano se puede postular para que agentes de inteligencia artificial que necesitan humanos para completar tareas lo alquilen a uno. La esclavitud del siglo XXI. Sí, exacto. Esto terminó siendo una cosa que no nos Turbia. esperábamos, pero es una realidad. Y de nuevo, son pequeñas cosas que están empezando a ocurrir y que a mí me parece que son muy interesantes y que nos dan como una visión de qué se viene en el futuro. Ahora, también se viene algo, y es unos modelos de inteligencia artificial muchísimo más poderosos. Hoy en día existe un modelo de Anthropic que se llama Mythos. Es un modelo que no está disponible para el público en general porque cuando lo lanzaron se dieron cuenta que el modelo era capaz de identificar vulnerabilidades en bases de código que llevaban 60 años sin haber sido identificadas, o no sé cuántos años, pero varias décadas sin haber sido identificadas. O sea, es un modelo de inteligencia artificial que supera todo lo que conocemos, que es un riesgo tan profundo para la seguridad informática en el mundo, hasta donde nos lo dicen. Uno tiene que también tratar de separar qué parte de ese discurso es marketing y qué parte de ese discurso es realidad, pero pareciera que es realidad, pero únicamente le dieron acceso a ciertas compañías, las grandes compañías que Anthropic considera que está salvaguardando la integridad de Internet, que creo que es Google, que creo que es Amazon, que creo que es un par de compañías más. Se vienen unos modelos de inteligencia artificial que son muchísimo más capaces, y eso plantea unas nuevas oportunidades gigantescas, pero también unos nuevos riesgos y unas nuevas cosas que tenemos que ver. Y finalmente, yo creo que muy rápidamente se viene la integración de la inteligencia artificial generativa y los modelos extensos de lenguaje con la robótica, algo que ya está empezando a explorar. Por ejemplo, Elon Musk con xAI y con Tesla tienen unos robots humanoides que ya utilizan modelos extensos de lenguaje para comunicarse y para tomar decisiones y para extender esas capacidades agénticas que hoy están de alguna forma limitadas a el uso de un computador vía una terminal, a interacción con el mundo físico. Y eso de nuevo, uno a veces piensa, sí, no, eso en 2 décadas, no sé qué, no, esto puede pasar en 2027, 2028, y no estamos preparados para eso. Nos va a tocar enfrentarlo y yo creo que va a ser para bien, pero llegará. Martín, hay algo que estamos haciendo con nuestros invitados y es que qué mejor que las personas que vienen aquí a compartir su conocimiento, que incluso ya nos conocen y que ya habían escuchado el podcast, para decirle a las personas por qué deberían suscribirse al canal. Entonces, en pocas palabras, ¿por qué vos, luego de vivir la experiencia de grabar acá y luego de escuchar varios episodios nuestros, la gente por qué debería estar suscrita de instinto en YouTube o nos debería seguir en la plataforma de podcast en la que nos escuchan? Yo creo que un formato como estos en América Latina no existe, como que son pocos los formatos y los podcasts que se atreven a hacer conversaciones íntimas, preguntas genuinas y una exploración realmente curiosa de temas tan diversos. Entonces, si uno quiere expandir la cabeza, pues tiene que estar suscrito a Distinto. Si usted no sabe cómo suscribirse, abajo de este episodio va a encontrar un botón, ahí puede hundir suscribir y poner la campanita también para que le avise cada vez que sale un episodio nuevo. Y en su plataforma de podcast preferida, vaya, se sale, entra a la página principal del podcast y pone seguir. Quiero terminar con una parte importante que, si bien no hablamos mucho de tu historia, sí la hablamos, me ayuda a entender mucho detrás de la persona que está aquí sentada conmigo y le ayuda también a la audiencia a entender cómo pensás, qué es importante para vos, y es una parte muy humana que nos gusta cerrar el podcast con ella. Preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Me lo dio mi buen amigo Pedro Mejía y es: deje de pensar que usted no tiene nada interesante que compartir. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? The Hard Thing about the Hard Things. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? El criterio. ¿Cuál es tu definición de éxito? Sentir que estoy como conquistando cada vez montañas más altas. Y por último, si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Que uno no necesita permiso para crear sus propias soluciones y para solucionar sus propios problemas. Que uno no necesita títulos, ni diplomas, ni pergaminos para atreverse a hacer cosas nuevas y que uno simplemente hoy en día puede hacer lo que le dé la gana. Simplemente tiene que empezar. Martín, gracias. Gracias por dos cosas. Uno, por venir acá a grabar con nosotros en nuestra ciudad. Y dos, por una conversación extremadamente generosa, pero además de eso, por una buena vibra. Porque desde que nos sentamos a conversar, a planear la conversación, nos diste a entender, a mí y a Dani recientemente que le tiraste un par de comentarios, em, que eres una gran persona y esos son el tipo de personas que queremos traer a Distinto. No solamente gente que tenga mucho valor por compartir, sino que por solamente ser, sean muy valiosas. Así que muchas gracias y esta es tu casa. Gracias por la invitación y bueno, aquí cuando quieran. Y como siempre, Dani, ven para la foto.